Bienvenidos a Inteligencia Artificial y Latinoamérica. Esta charla será impartida por Jorge Combe, cofundador y CEO en DD360, la PropTech y FinTech que ofrece los financiamientos más grandes para desarrollos inmobiliarios en Latinoamérica. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad de esta edición en discord.latamstartup.club. Hola a todos. Jorge Combe, justamente de 360. Ahorita lo que me encantaría el día de hoy va a ser platicarles sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial para nosotros tiene muchas connotaciones de todo lo que hemos estado haciendo y el cómo lo hemos estado trabajando. Lo que me encantaría platicarles el día de hoy, es nosotros desde un perfil de financieros y platicarles un poco tanto la historia de qué es lo que hemos estado haciendo. Pero más importante que eso, lo que yo les quiero contar el día de hoy es cómo hemos ido metiendo poco a poco la inteligencia artificial dentro de nuestra vida. No es solamente la inteligencia artificial, sino que pensamos que la inteligencia artificial va a terminar dominando el cómo hacemos las cosas, cambiando el cómo actuamos en el día a día. Y al final, no solamente reemplazando, sino que más que reemplazar significa el cómo hacemos para un aprovechamiento para que todos nosotros podamos hacer mucho mejor nuestro trabajo. Este tipo de tecnologías, nosotros estamos pensando que primero es gradual, la manera en la que empiezan a entrar dentro de la vida en el día a día, y de repente se empieza a volver más el mainstream y lo que estamos utilizando todos. Y por eso nosotros, haciendo una historia muy, muy, muy pequeña, y lo que voy a intentar y lo que tengo planeado para el día de hoy, nada más, déjenme corrijo porque se me congeló aquí mi computadora, pero lo que tengo planeado es presentarles las principales, cómo llegamos nosotros con inteligencia artificial y posteriormente también cuáles son las principales maneras en las que nosotros estamos viendo que debería esto de afectar. Al final, nosotros, y recapitulando un poco, nosotros empezamos DD360 como una empresa en la que prestamos a desarrolladores inmobiliarios. Y dentro de los préstamos que hacemos a los desarrolladores inmobiliarios, voy a platicar el cómo lo hacíamos, el cómo lo estamos haciendo, el cómo pensamos que se va a estar haciendo. ¿Cómo lo hacíamos? Llegaba un desarrollador y nos daba la ubicación de dónde iba a poner él su proyecto, qué es lo que quería hacer, su plan de negocios. Y nosotros corríamos al Excel, traemos una historia nosotros de banqueros, de banca de inversión, corríamos al Excel, llenábamos un Excel con todas las fórmulas, con todas las proyecciones, y con eso nos salían cómo se veían las proyecciones hacia adelante del negocio al que nos estaba tratando de invitar este desarrollador para que financiáramos. Después de esto, iterábamos un poco con el desarrollador de qué producto se va a hacer, llenábamos formularios, desembolsábamos el crédito y durante la vida del crédito después se podía tener también algunas iteraciones y algunos cambios. Siempre el modelo dentro de Excel para ver cómo iba el proyecto. ¿Qué fue lo que ahora estamos haciendo? Y me voy a brincar probablemente estos 3 o 4 años para platicarles un poco el cómo ha cambiado, el cómo estamos haciendo negocios. Después les voy a platicar cómo vamos a estar en un futuro, pero también todas las implicaciones que esto tiene, no solamente para nosotros, sino para todas las industrias. Como les decía yo al principio, inteligencia artificial suena un nombre que se ha puesto de moda y donde todos queremos estar relacionados. Todos los negocios que ahorita están levantando dinero, si no tienen la palabra inteligencia artificial, pareciera que nadie les va a querer invertir. Pero no es nada más la palabra, es más importante que eso. Y creo que para todos ustedes lo más importante es cómo puedo yo aplicar algunas de estas tecnologías, cómo va a afectar mi negocio y cuáles son los principales cambios que yo puedo ver que voy a tener dentro de mi industria. X o Y trabajos van a ser reemplazados, lo que yo estoy haciendo puede o no ser reemplazado. Y de esta manera, el empezar a pensar en cómo se va a construir este futuro, tanto para mi empresa como para mi industria, y así poderle estar liderando y adoptando de esta tecnología lo que pensemos que nos va a ser más útil. Regresando con el tema de monopolio, ¿qué es lo que hacemos al día de hoy con los desarrolladores? Al día de hoy los desarrolladores nos dicen la ubicación. Nosotros nos podemos conectar automáticamente con Sedubi para ver dónde está ubicado este predio. Corremos nuestros algoritmos y nuestros modelos de inteligencia artificial para entender cuál es la absorción, cuánto va a ser a lo que se puede estar vendiendo. Y estos alimentan un modelo que automáticamente le decimos al desarrollador cómo vemos su proyecto. Si recuerdan lo que yo les mencionaba antes, el desarrollador nos decía a nosotros, aparte de las cosas que están cambiando, ahora nosotros no solamente le prestamos, sino que también le tenemos que dar parte de este valor agregado en que nosotros le decimos cómo se ve el proyecto. De igual manera, durante la vida y durante todo el tiempo del proyecto, nosotros le vamos alimentando y le vamos diciendo, en base a lo que está viendo en esta zona,
cómo se está alimentando nuestro modelo, nuestros algoritmos, y qué predicciones y qué ha cambiado para su negocio. Entonces, la otra diferencia que estamos viendo es que los negocios están pasando de un modo reactivo a un modo proactivo. Y modo proactivo no solamente de estar mandando información y de estar leyendo información, sino de también integrándonos con el desarrollador para poder nosotros estarles dando toda la información que nosotros estamos leyendo que está pasando en el mercado. Por último, cuando se acaba el desarrollo, de igual manera nuestros modelos son los que nos están diciendo cuándo son las liberaciones, a cuánto deben de ser los valores de liberación de los créditos que dimos y permitiendo que el desarrollador tenga algo muchísimo más dinámico para poder manejar su portafolio. De cierta manera nos estamos convirtiendo entre el mejor asesor o la mano derecha del CFO, para que de esta manera el CFO pueda tomar mejores decisiones de inversión y pueda simplemente estar monitoreando, pero todo esto con nuestro portafolio. Al final también lo que nosotros nos dimos cuenta, esa es en la parte fintech o en la parte de créditos. Pero cuando estuvimos aprendiendo con todo esto de lo que estaba pasando en cuanto a inteligencia artificial, lo que nos dimos cuenta es que las principales actividades donde va a cambiar la vida y cómo lo hacemos nosotros, tiene que ver más con el tema de PropTech. Y nosotros, empezando muy preliminar con lo que ahorita les quiero platicar de PropTech y lo que estamos haciendo, primero, ¿qué fue lo que nosotros vimos dentro de Monopolio? Y Monopolio es nuestra plataforma PropTech y lo que vimos es que la data es al final lo que debería de dominar las decisiones de inversión. Como les estaba yo mencionando, entre mejor data yo tengo de lo que está pasando en una zona, mejores decisiones de inversión yo puedo tomar. No solamente de a quién le presto y cómo le presto, pero también yo puedo inferir para que el desarrollador que va a estar haciendo X o Y desarrollo tome mejores decisiones de qué producto va a traer al mercado. Cuando tengo esta data, yo puedo formar inteligencia de mercado. Pero si tengo yo los algoritmos correctos, no solamente es un reporte, que es como se hacía en el pasado. Se recolectaba data, se tenía un reporte, pero era un modelo estático. Al día de hoy, se puede recolectar esta data se convierte en inteligencia de mercado y después la inteligencia de mercado, mediante el uso de los algoritmos, pueden estar prediciendo con inteligencia artificial mejores decisiones. Es una integración total dentro del ecosistema en donde la inteligencia, o más bien la data que se está produciendo a nivel calle, es decir, a nivel producto, patrones de compra, patrones de comportamiento que están teniendo los consumidores, se puede procesar a niveles que nunca hubieran sido posibles hacerlos a mano, a Excel, y el tiempo de reacción se está acotando para que las decisiones de inversión puedan ser extremadamente rápidos. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando a través de Monopolio? Monopolio es nuestra plataforma PropTech, donde nosotros lo que queremos es que cualquier vivienda pueda estar listada dentro de Monopolio. Adicionalmente, Monopolio lo que puede hacer es que puede buscar las mejores oportunidades para rentar o para flipear de real estate en todo México. ¿Qué es lo que cambia cuando integramos inteligencia artificial? Cuando integras inteligencia artificial, lo principal es que el procesamiento de los datos y el número de variables que nosotros podemos estar incorporando dentro de estos modelos se vuelve prácticamente infinito. Y al ser prácticamente infinito, las interacciones o las diferentes relaciones que tienen una variable con la otra crecen exponencialmente. Mientras antes era difícil, pero se podía llevar 2 o 3 maneras para poder predecir cómo se iba a dar cierto negocio o cómo se iba a dar el mercado, lo que nos permite la inteligencia artificial y los algoritmos actuales es que nosotros podemos con esto estar prediciendo y estar tratando de ver cuál va a ser el comportamiento de nuestro negocio a un nivel de detalle que puede ser hasta abrumador. Abrumador en el sentido de que podríamos, si quisiéramos, estar viendo el comportamiento minuto por minuto de nuestros consumidores y de nuestros clientes. ¿Qué está pasando con nuestro producto en tiempo real? ¿Cómo lo podemos leer? Y creo que aquí es donde vienen las partes importantes de cómo cada uno de ustedes van a poder utilizar su negocio. Al final, en Monopolio, lo que nosotros estamos haciendo es descentralizando de cierta manera la información. Nuestros algoritmos pueden conectarse con todos los brokers de México. Nos podemos meter a las páginas del 100% de los brokers de México para que cualquier persona que esté utilizando Monopolio pueda decir, quiero comprar un departamento en X o en Y zona. El algoritmo va a leer el 100% de las páginas que hay y luego va a ser conversacional. Uno puede platicar con estas super apps o con Monopolio para decirle, oye, pero ¿qué pasa si lo que yo quiero es un departamento exterior? Y lo que termina pasando con nuestra inteligencia artificial es que es una manera de interactuar en donde yo le ofrezco data, ya sea a manera de voz o a manera de intercambio, de plática, se conecta con las diferentes bases de datos y me trae un resultado.
lo que termina pasando es que estos modelos predictivos terminan pareciendo que estás hablando con un humano. El look and feel que estamos teniendo desde el surgimiento de los LLMs pareciera que con quien estamos hablando e interactuando es con un humano, y aquí sí pensamos que viene un reemplazo, y un reemplazo importante de lo que es la interacción para varios de los sectores. La otra cosa que también permiten estos algoritmos, el número de variables que uno puede incorporar para poder estimar, por ejemplo, el precio de una vivienda. En México no tenemos el beneficio que hay en Estados Unidos, en donde los registros públicos son públicos, donde las listas de los brokers y el cierre de las transacciones son públicos. Entonces, en México lo único que tenemos es que algunos registros o algunos catastros nos vuelven público metros cuadrados, años de construcción, número de habitaciones o de baños. Nosotros lo que hacemos con esto es que tomamos esta información, lo corremos dentro de los algoritmos, y algoritmos realmente hay que verlo como si fueran fórmulas que tienen la inteligencia artificial, pero fórmulas que creo que de lo más importante, que de la manera en la que lo tenemos que entender, es que son fórmulas inteligentes, es decir, los modelos aprenden de sí mismos. Cuando estimamos un precio de una vivienda y se da una transacción, el modelo automáticamente va a incorporar la nueva data, a cuánto se dio la transacción, cuánto hubiera él predecido que se iba a dar esta transacción, aprende y cambia las diferentes ponderaciones y cambia los diferentes valores de cómo estaba tomando, para que de esta manera, entre más data y entre más vamos entrenando al modelo, cada vez se vuelve mejor. Con esto es con lo que estamos nosotros intentando tener cubierto al 100% México, para que nosotros podamos decir cuál es el precio de la vivienda. Y lo que se vuelve aquí interesante es la capacidad que tienen estas plataformas, en donde una vez que tienes todas las fuentes de la data, los algoritmos van aprendiendo continuamente, pero también solamente entrenándolos o con su misma información. Y esto nos permite que cada día sean mejores predictores, que cada vez el error al que estamos esperando que se dé, con ya sean departamentos o casas, vaya disminuyendo. Era imposible poder hacer esto con tecnología antigua, pero ahorita sí nos está permitiendo que nosotros lo hagamos mediante estos algoritmos que se están volviendo nuestros aliados. Al final, estos algoritmos y esta información nos permite tener reportes de mercado. Los reportes de mercado pueden ser tanto para la gente que quiere vender su vivienda, pero también imaginen para los brokers. Si yo le voy a asesorar a alguien para vender su departamento, para vender su casa, me puedo conectar directamente con Monopolio o con cualquier otro más que vaya a estar haciendo esto, y nosotros podemos leer cómo es la oferta, comparar también o predecir cómo va a ser la demanda, pero también podemos nosotros ver las fotos, podemos entender las fotos que está subiendo, podemos entender el texto que está subiendo, y mediante este mejoramiento tanto de fotos como de texto le podemos hacer recomendaciones. Es imposible que esto hubiera sido en el pasado. En el pasado teníamos consultores, donde los consultores se basaban más en una experiencia empírica, en donde a través del trabajo y de conocer a los mercados ellos nos podían brindar lo que ellos pensaban que era lo mejor. Ahora tenemos estos algoritmos que lo que están haciendo es absorbiendo el 100% de información, aprendiendo, mejorando día y noche, y todo el tiempo tratando de darnos mejor información de cuánto debería de ser y de cómo lo deberíamos de hacer mejor. Las posibilidades, cuando las pensamos de esta manera, son prácticamente infinitas, porque mientras que antes el reporte era fijo, ahora el algoritmo, como pueden ver aquí, lo que nos crea son distribuciones de precios, por ejemplo, pero nos pueden dar modelos probabilísticos, y lo que nos puede decir es, si tú quieres poner un anuncio en 12 millones para la venta de esta casa, ¿cuál es la probabilidad de que te la vendas en los próximos 3 meses? ¿Cuál es la probabilidad en 9 meses? ¿Cuánto es tu necesidad que tienes para que nosotros te podamos estimar la probabilidad de que tu anuncio esté bueno? Pero también después lo podemos volver bayesiano. El bayesiano significa conforme va avanzando el tiempo y tenemos más información, ¿la gente vio tu anuncio o no lo vio? Si vieron el anuncio, ¿cuál fue la reacción? ¿Fue positivo? ¿Apretaron el botón de ver más detalles? ¿Vieron las fotos? ¿En qué fotos se detuvieron? Y podemos ir aprendiendo para también decirte, porque la información que teníamos de la probabilidad de éxito de un anuncio el día 0 es menor que cuando ya tenemos una semana de que está en el mercado. A la semana de estar en el mercado, nosotros podemos predecir muchísimo más certero cuál va a ser la probabilidad de éxito. Y también aquí es donde le podemos nosotros permitir a los brokers o a quien quiera vender su casa muchísimos más insights de qué deberían de hacer. ¿Vale la pena cambiar la descripción?
¿Vale la pena voltear las fotos? Hay fotos que deberíamos de estar cambiando, no solamente el orden, sino también a lo mejor la foto, porque siempre todo se sale en la foto 3. A lo mejor es una foto muy fea que tenemos que quitar. Podemos jugar con cambiar la foto 3 por la foto 5 y tratar de ver si se cambian estos patrones. Y también comparando el número de veces que alguien se metió a tu anuncio contra toda la gente que entró en todo el mercado. Imaginen estos aliados que ahorita estamos hablando de cómo todo el tiempo nos están brindando información, todo el tiempo están aprendiendo y todo el tiempo simplemente lo que están buscando es cómo nos vuelven más eficientes y cómo relativo a las demás personas, nuestro anuncio debería de tener una mucho mejor absorción y mucho mejor información. Al final, con esto de anuncio inteligente que les estoy platicando, también los algoritmos deberían de poder, en un futuro no muy lejano, poder tomar las decisiones. Si ven que alguna foto no está funcionando, los algoritmos deberían de bajarla, deberíamos de quitar a lo mejor parte de este grado de discrecionalidad o de información que tiene el broker para que el mismo algoritmo es el que decide qué fotos. Para esto lo que se necesita es poder poner campañas grandes y hacer muchísimo testing. Y testing lo que significa es, pongo dos anuncios, uno con sobre el mismo activo, una con unas características, el otro con otras características, y voy viendo cuál es el performance de uno contra el otro. Voy tratando de conocer qué es lo que hizo que uno tuviera mejor reconocimiento o que la gente se quedara más tiempo, que pasara de las fotos. Y lo que nos permite esto es tener un número de iteraciones y un número de juegos prácticamente infinito, pero donde la intervención del humano es muy baja. Y es muy baja porque simplemente al estar haciendo estos ejercicios de 2, 3, 4, 5 diferentes anuncios, estar comparando diferentes, tanto palabras, textos que estamos incluyendo en la descripción del inmueble, pero también el tipo de foto que estamos poniendo y también inclusive con precios o con cómo lo estamos anunciando, nos permite aprender del mercado en tiempo real. Y con esto no tenemos que ir al departamento de marketing para saber si un color o el otro color va a ser mejor. Podemos probar con los dos colores y podemos en tiempo real estar testeando cuál color va a ser mejor. La idea y lo que tenemos todos que estar buscando es volvernos en máquinas de aprendizaje y máquinas de implementación. Ya que aprendimos, sean los humanos o sean los algoritmos, lo que necesitamos permitir es que después se pueda actuar con esta información. De nada sirve si los algoritmos o la inteligencia artificial nos está dando información excelente si posteriormente nosotros no podemos ejecutar esta información y transformarla en algún cambio que nos haga mejorar nuestro performance. Mediante esta herramienta que nosotros estamos sacando, que se llama Advance, lo que nosotros permitimos es que un broker jale los anuncios que tiene listado prácticamente en cualquier plataforma, pero cuando utilizan Advance, simplemente apretando un botón, nosotros mejoramos el texto. La mejora del texto viene de utilizar todas las diferentes plataformas, puede ser con cualquier plataforma, pero estos LLMs, que lo que hacen es que leen el texto y después nos dan sugerencias. ¿Cómo lo puedo volver para que sea más fuerte, para que tenga mejor impacto, para que sea más claro? ¿Hay o no hay algún tipo de corrección ortográfica que yo le tenga que hacer en algo del texto que se incluyó? Es el anuncio que yo puse, corresponde con las fotos que estamos mencionando. También hay alguna discrepancia entre los precios o lo que estamos nosotros diciendo con la descripción en el anuncio. Si lo hubiera, te permite esto corregir. Es decir, si nosotros en algún campo llenamos un precio, pero nosotros en la descripción ponemos otro precio, podríamos poder cambiar esto para que sea todo coherente y todo haga sentido. Esto lo permite hacer simplemente la inteligencia artificial cuando está comparando. El nivel de error que tiene la inteligencia artificial es bajísimo, prácticamente nulo. Y esto nos permite una vez más que seamos mucho más eficientes y que tengamos mucho mejores. Les dejo aquí el código de Monopolio para los que quieran aprender y quieran ver un poco más de lo que estamos haciendo. Y ahora con eso, si quieren, lo que me encantaría sería platicarles en términos más generales. Ahorita les platiqué en específico cómo lo estamos utilizando nosotros, pero lo que me gustaría ahorita es simplemente decirles cómo veo qué ha detonado esto de la inteligencia artificial los últimos 2 o 3 años, qué creo que va a estar pasando en los siguientes 2 o 3 años y posteriormente podemos pensar cosas más a futuro para después ver si podemos abrir con una serie de preguntas para ver si tenemos 3, 4 o 5 preguntas para poderles contestar como lo hemos hecho nosotros. Primero, y hablando de términos mucho más generales, y voy a detener aquí la presentación para yo platicarles directamente, la inteligencia artificial lleva años en el mercado.
desde los 40 se empieza el research en cuanto a la inteligencia artificial. Realmente lo que detona en el 2016, 2017 se publica, Google publica un research en donde se cambia el tipo de modelos y a través de modelos de transformers, donde es muchísima más la información que se puede tener y también el aprovechamiento de redes neurales. Pero esto hace que se detonen muchísimas cosas, pero realmente el detonante y el que cuando termina, se detonan muchísimas cosas a nivel de investigación. El detonante y lo que termina siendo que todos dentro de la calle, por llamarlo ciertas personas, o en retail, terminemos adoptando mucho de esta inteligencia artificial, es el lanzamiento a finales del año pasado de ChatGPT. Cuando lanzan al mercado ChatGPT 3 a través de este OpenAI, se vuelve un poco más mainstream y todo el mercado empieza a ver cuál es la adopción y cuál es el poder. Los LLMs lo único que hacen son modelos probabilísticos de detección de las siguientes palabras y a través de unir tanto los espacios como las diferentes letras en lo que ellos llaman tokens, que para términos fáciles los definamos como si fueran prácticamente palabras, tratan de ver cuál es probabilísticamente la siguiente palabra o el siguiente token que debería de seguir. Es decir, yo alimento a mi inteligencia artificial con muchísima data, libros, papers, páginas de internet, entrevistas, y al final lo que termina es convirtiendo todo esto en data y trata de predecir cuál va a ser el token que va a seguir a lo que ya leyó. Pareciera que hay inteligencia detrás, pareciera que razona, pareciera que hay conciencia, pero simplemente lo que hay detrás son modelos probabilísticos. Surge esto entonces a finales del año pasado y la adopción ha sido impresionante. Los cambios que hemos visto nosotros durante este año, nosotros desde el año pasado empezamos a tratar de hacer algunas pruebas con inteligencia artificial. Sabíamos que venía esto de ChatGPT 3, pero nunca nos esperábamos que fuera a ser tan grande ni tan fuerte. Dentro de nuestro plan de negocios que teníamos para el 2023, era prácticamente nada. Era muy poco lo que nosotros estábamos esperando que fuera a ser el impacto de inteligencia artificial. Pensábamos que esta adopción iba a ser muy lenta, sobre todo en el 2023, para después tener una explosión en el 24, 25. Nunca pensamos que fuera a ser tan fuerte como ha sido. Ahorita sería increíble o sería impensable el tratar de emprender sin ver cómo estas tecnologías van a poder afectar el negocio. ¿Dónde creo que están los principales cambios que vamos a estar viendo en los siguientes 2 años? Y después, si quieren, platicamos de lo que creo que deberíamos de estar viendo en el año 3, 5, 4, 5 y 6. Los siguientes 2 años me parece que vamos a continuar con la inteligencia artificial penetrando mucho más, sobre todo en los negocios en donde hay algún tipo de servicio, pero algún servicio que es predecible. Cualquier cosa que se pueda automatizar, deberíamos de permitir que inteligencia artificial sea el que lo está ejecutando. Y esto puede ser para llenado de formularios, puede ser para crear cualquier patrón o cualquier cosa que tiene que ver con números. Puede ser también para dentro de las hojas de cálculo el que cree cualquier tipo de análisis o análisis relativamente sencillo. Pero también lo que ha surgido es para muchos de los programadores, a través de programas como Copilot, les permite escribir sobre todo toda la parte, déjenme lo llamo fácil o más commodity de software, para que ellos puedan ser mucho más eficientes y simplemente en donde les agrega valor. Hemos visto cómo también las editoriales, las noticias están siendo y van a ser impactadas. El poder generar contenido el día de hoy es infinito lo que se puede generar. Yo le puedo pedir a ChatGPT que me genere ahorita. Puede ser desde un libro, puede ser un poema, puede ser un cuento, puede ser cualquier tipo de cosa. El otro día yo estaba jugando con ChatGPT con el 4 y le pedí que me contara un cuento que solamente lo pudo haber escrito Jorge Luis Borges. Un cuento muy cortito. El parecido con lo que escribió es impactante. Y es increíble cómo da la sensación de que estuviera siendo un humano el que realmente lo está creando. Esta capacidad, déjenme la llamo creativa, también involucra ahorita de que tengamos a una persona que esté escribiendo los prompts. Me parece que estas personas y esta expertise de los prompts va a continuar. Los siguientes 2, 3 años, todos deberíamos de tratar de cómo interactuar con inteligencia artificial. Todos deberíamos de saber cómo escribir un prompt, sea esto para ChatGPT, para generar alguna imagen en DALL-E o inclusive para procesar algún tipo de información, algún tipo de gráficas. Va a hacer que las empresas vayan más rápida. Me parece que estamos entrando en estos siguientes 2 años en un modelo de eficientización, pero también de aceleramiento del crecimiento. Lo que antes podía ser 5 ingenieros,
ahora lo va a poder hacer 1 o 2 ingenieros que estén utilizando Copilot o algún otro tipo de los sistemas que pueden ayudarle a la programación de los ingenieros. Esto vuelve que los equipos para empezar empresas sean mucho menores. Las inversiones en las empresas también van a ser menores. No necesito tanta inversión para poner una página, para hacer un plan de negocios y para lanzar algo. El poder hacer una presentación debería de ser rápido. El poder generar imágenes debería de poder hacer rápido. Creo que el mundo en estos siguientes 2 años vamos a ver cómo se acelera. Se acelera, pero también conforme estamos todos aprendiendo a coexistir con la inteligencia artificial, viene un periodo de ajuste de cuáles son las mejores posiciones. No creo ahorita que sobre todo los ingenieros vayan a ser reemplazados por inteligencia artificial, pero sí van a ser reemplazados por ingenieros que usen inteligencia artificial. Es decir, a los humanos los seguimos necesitando estos 2, 3 años para que realicemos todas las labores, pero interactuando con la inteligencia artificial. Nos va a volver extremadamente eficientes. La otra tendencia que creo que está pasando es que la inteligencia artificial pudiera terminar con los marketplaces. ¿A qué me refiero con marketplaces? Me refiero con un Zillow en Estados Unidos, me refiero con un Amazon en Estados Unidos, para poner algunos de los ejemplos. ¿Y por qué pudieran terminar con estos marketplaces? Y esto sí me estoy yendo un poco más de tiempo. Si yo simplemente con mi teléfono le apunto a este micrófono y yo le digo, consígueme uno, no tengo que entrar a Amazon, no tengo que entrar a Walmart. Automáticamente mi teléfono podría buscar en miles de sitios nacionales y extranjeros y buscar cuál es la mejor opción para comprarme este micrófono de acuerdo a las especificaciones de tiempo que yo le di. Y con eso tratar de ver cuál va a ser el más eficiente para que llegue aquí a mi oficina en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Lo mismo puede pasar para el súper. Yo podría simplemente tener mi lista de súper, pero no tengo ya que ir. Mi teléfono automáticamente a través de alguno de estos superagentes podría ser el que me está comprando. He visto algunos ejemplos y algunos ejercicios donde usuarios toman una foto a su refrigerador y nada más le dicen que con eso que tienen en el refrigerador que podrían cocinar. Y automáticamente inteligencia artificial procesa lo que está y puede decirles qué es lo que van a poder cocinar. Y si faltara algún ingrediente, también lo pueden pedir automáticamente. Entonces, más bien mi predicción para los siguientes años 3, 4 y 5 es el surgimiento de estos superagentes, pero donde la gente tenemos una adopción en masa de estos superagentes. Y los superagentes es una interfase de inteligencia artificial, pero que termina necesariamente poniéndose enfrente de donde yo compro las cosas, de donde yo veo las cosas. Si yo quiero comprar cualquier cosa, como lo que ahorita yo les mencionaba, al final el superagente estudia el mercado y trae la mejor decisión. Si quiero comprar un libro, el superagente estudia dónde es mejor. Lo compro en México, en una tienda física, en Estados Unidos, más los gastos de importación y simplemente me lo van a traer. Entonces, creo que viene una descentralización. Por otro lado, las empresas que controlen a estos superagentes, el poder que terminan teniendo es inmenso. Entonces, lo que vamos a estar viviendo entre el año 3 y 6 me parece que es una paradoja. Por un lado, hay una descentralización en donde de dónde vienen los productos pierde poder y estamos pensando que mucho debería de estar dentro de pequeños, sean importadores o productores, pero por otro lado terminan concentrando muchísimos poderes los que tienen a estos superagentes. El superagente termina siendo el que van a estar con gran parte de la información, de qué es lo que estoy comprando, cuáles son mis patrones, y aunque pareciera que me está regalando el servicio de ir a las tiendas y comprar, al final el estar estudiando mis patrones de consumo, quién soy, dónde vivo, cuánto consumo, cuánto gano, es muchísima data y es muchísima información. Algo parecido a lo que hace el día de hoy Google, donde nos regala el buscador, pero a cambio de regalarnos el buscador, implícitamente nos está vendiendo también nuestra información para que nosotros tengamos anuncios, pero que también nosotros tengamos tengamos los patrones de consumo y toda la información de quiénes somos metidos dentro de Google. ¿Qué tan fuerte es vendernos esta información de quiénes somos y qué hacemos a los diferentes usuarios? Es potentísima. Cada vez deberíamos de esperar esto muchísimo más. Poder de los superagentes a cambio de una descentralización del origen de gran parte de los bienes. Por último, me parece que, después para acabar y ver si hay alguna pregunta que vayan a tener, me parece que va a haber una época en donde viene el crecimiento de tanto contenido va a hacer que perdamos nosotros importancia de qué es real y qué es virtual. Es decir, si yo puedo generar una foto en donde es perfecta la foto
y puede ser de un atentado terrorista, puede ser de un temblor, puede ser de una información de algún político. Esto va a hacer que nosotros, primero, se trate de manipular a las masas, pero una vez que se acaba de esta manipulación de las masas porque nos damos cuenta que no podemos confiar en nuestros ojos, digo, las primeras fotos que vieron de esto que fueron famosas eran unas fotos del Papa con una chamarra Balenciaga grandota y que iba caminando, y son fotos artificiales que nunca existieron. Cada vez hemos visto más ejemplos. Pero se puede que tengamos un problema en distinguir qué es real y qué no es real, qué es virtual y qué es real. La segunda cosa que también puede terminar pasando es que estamos inundados por noticias. Va a haber un intento de manipulación de las opiniones, un intento de manipulación de los juicios y de las personas de lo que deberíamos de estar opinando. Cuando estamos inundados por millones de noticias porque el contenido se vuelve prácticamente gratis, las personas que se vuelven déjenme lo llamo, curadores de estas noticias, van a ser las más importantes. Si yo sé que hay X o Y, puede ser una persona o puede ser un grupo, un periódico o cualquier otra fuente de noticias, que ellos sí revisan que la fuente sea real, que ellos sí revisan que lo que esté pasando que esa foto sea real, pienso que esta es la siguiente: el poder que van a tener los curadores o los gatekeepers que nos dan la información, pero por otro lado la descentralización de las fuentes de contenido. Cualquiera nos vamos a poder volver reporteros de noticias, cualquiera nos vamos a poder creadores de nuevo arte, de nuevas imágenes, de nuevas historias. Pero lo más importante va a ser quién absorbe toda esta información y cómo nos la está presentando como después de un proceso de curación. Por último, que creo que con esto, si quieren, cierro, y para lo que ustedes puede ser muy importante, hasta ahorita los venture capital han sido tan importantes porque empezar una empresa ha sido extremadamente costoso. Si yo necesito contratar a 40, 50 personas para poder tener un producto que sea viable y un MVP, necesito levantar muchos millones de dólares, me necesito diluir. ¿Qué pasa cuando todo se puede empezar a hacer con no code? ¿Qué pasa cuando las herramientas sin código es lo que está predominando en el mercado? ¿Qué pasa cuando puedo iterar muy rápido y simplemente lanzar un producto? Me parece que cada vez vamos a estar viendo más estas empresas. Deberíamos de estar viendo empresas que con 1, 2, máximo 5 emprendedores llegan a rentabilidad. Es probable que estas empresas no necesiten dinero. Digo, el mejor ejemplo que ahorita tenemos es Midjourney, que justamente es de inteligencia artificial. Me parece que 10 personas, nunca han levantado dinero, son rentables y nunca tuvieron que diluirse con venture capital. Conforme estas empresas pequeñas, con poca gente, donde están utilizando inteligencia artificial, cada vez se vuelven la norma, también imagínense el poder de cómo van a perder el poder estos venture capital que han levantado cantidades históricas, millonarias de fondos. A lo mejor cambia el poder. Donde antes necesitabas por fuerza diluirte para levantar el capital de alguno de estos nombres, ahora es al revés. Ahora no necesito el capital y tu poder de negociación es completamente otro. Entonces yo pensaría que dentro del futuro vamos a ver que los fondos de venture capital también vamos a ver que se democratizan o se vuelven mucho más chicos. Lo que vas a estar buscando va a ser el expertise de quién se vuelve el que te va a estar asesorando. Ya no necesito levantar una ronda de 50 o 100 millones de dólares. Ahora lo que necesito es que el experto de mi industria, si yo tengo una industria que es de SaaS o si tengo una industria que es de cualquier otro tipo de tecnología, yo quiero traer a la persona que es el experto, pero con esto vamos a ver, me parece que cada vez más a lo que yo llamaría los solo funds, donde una persona con algo de capital, lo principal que te está aportando es conocimiento y relaciones, también algo de capital, pero el capital se vuelve cada vez más un commodity para la mayoría, por lo menos en esta etapa inicial, y así los emprendedores van a conservar muchísimo más de lo que tienen dentro de su empresa sin tenerse que diluir. Con esto, me parece, me han dado 30 minutos, yo me brinqué 5, pero tuvimos un par de problemas técnicos al principio. Con esto, si quieren, me detengo y me encantaría ver si hay alguna pregunta o cómo pudiéramos hacer para que yo les pueda contestar en base a mi experiencia qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos viendo este futuro con inteligencia artificial que va a estar aquí antes de lo que todos esperamos. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, felices acá. Antes que nada, queremos agradecerte a nombre de todo el equipo de Acueducto, al igual que del equipo específico que se encargó de montar LATAM Startup este año por formar parte de la edición del 2023. Muchas gracias por esta presentación. ¿Te late si nos vamos de lleno a las preguntas que tenemos acá en el chat? Me encantaría, y nada más una disculpa ahí con mis problemas técnicos, pero es como siempre que quieres hacer un demo,
Siempre sale algo mal con los demos, ¿no? Ya lo tenía todo cuadrado, pero bueno, nos falló tantito. Pero bueno, aquí estamos y encantado de estar aquí tratando de contestarles las preguntas. Exacto, claro, no, hombre, no te apures. Yo creo que ya pasó lo peor y que podemos concentrarnos en el lado positivo de esto. Venga. Mira, por acá nos pregunta Viridiana Palma. ¿La inteligencia de mercado la asocian a otras bases de datos o solo del histórico de sus clientes? ¿Optan solo por usar su ingeniería o las asocian a otras inteligencias artificiales, particularmente pues de cuando estaban hablando de su producto, ¿no? Estas son preguntas que fueron dejando a lo largo de toda la charla. Está buenísimo. Viridiana, gracias por la pregunta. Nosotros hemos optado por tener a todo el equipo in-house. Nosotros tenemos ahorita 10 ingenieros y científicos de datos que son los que están todo el tiempo analizando cuáles son las tendencias y cuáles son la información que podemos detectar en el mercado. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Tenemos fuente que viene de INEGI, viene de las páginas públicas, viene de bases de datos propietarias, viene de cualquier otro dato económico que nosotros podemos detectar, pero también patrones tanto de consumo como patrones de tráfico de gente y el tipo de perfil de gente que está caminando en cada una de las zonas. Cuando tomamos toda esta información, tenemos diferentes modelos, pero tenemos modelos en donde podemos hacer a través de redes neurales o deep learning para que puedan encontrar cuáles son las correlaciones entre toda la data que estamos teniendo. Actualmente no trabajamos con otras empresas o no nos asociamos con otras empresas de inteligencia artificial. Hemos optado por hacer toda esta parte de las predicciones de los precios in-house. Donde sí estamos utilizando a otras empresas, nosotros utilizamos a ChatGPT, probablemente después vamos a estar migrando a Llama o algún otro, pero ahorita utilizamos a ChatGPT para nuestro GPT, para nuestro, que se llama Pregúntale a Monopolio. Lo que nosotros hacemos es que le preguntas algo a Pam, Pam lo descompone a través del uso de alguno de estos LLMs en un query y este query va a nuestra base de datos y luego nos regresa y te lo vuelve a traducir a texto. Esta traducción de texto a un query de base de datos y luego volverlo a poner en lenguaje, si lo utilizamos con LLMs actuales, sería muy caro nosotros estar programando nuestro propio LLM simplemente para esto y ahí sí nos ayudan otras empresas de inteligencia artificial, pero todo lo que tenga que ver con el valor y con las estimaciones de los precios y la data, sobre todo, pensamos que es información propietaria y lo estamos haciendo nosotros solos. Fenomenal. También tenemos acá algo que se complementa un poco, yo creo que con lo que dijiste y en gran medida ya respondiste un poco, pero bueno, yo creo que vale la pena para profundizar. Viridiana también pregunta, ¿el valor de un patrimonio puede verse afectado si es una zona segura o de riesgo donde hay tal vez mayor presencia de crimen organizado, por ejemplo? ¿Y sus algoritmos toman esto en cuenta? Sí, muy buena pregunta. Los algoritmos al final no dejan de ser un procesamiento de datos fríos y lo que siempre pensamos que todavía tenemos que estar es tratando de ver cuándo sí hay causalidad y cuándo sí hay correlación o cuando simplemente puede ser una relación espuria y hay algo que nosotros no estemos explicando. Primero, el tema de una zona segura o de riesgo sí se puede ver en las transaccionalidades. Nosotros tenemos acceso a algunas bases de datos, pero también viendo los precios y la actividad en la zona, podemos inferir si hay demanda o no hay demanda por bienes raíces en ese lado. También hay manera después de comprar bases de datos, como para poner un ejemplo, si tú compras las bases de datos y ves que mujeres en la noche caminan por X zona, esto puede ser también un predictor de que la zona es segura. Entonces, sí hay maneras de poder tratar de estimar si la zona es segura o no es segura y esto después ver cuánta injerencia y cuánto explica de los precios o de lo diferente comportamiento de los precios. Fenomenal. Tenemos acá ahora una pregunta de José Luis. Él nos dice si esperan competencia de compañías soportadas en APIs como la de OpenAI, Amazon o Facebook. Yo creo que todas estas empresas, su apuesta es en convertirse en estos superagentes. Es convertirse en estas empresas donde lo que están o darle servicio a los superagentes. No creo que ninguna de ellas vayan a tratar de ser generalistas y cumplir con el 100% de las cosas. No creo que ellas se quieran convertir el que te brinde el supermercado, el que es tu mejor asesor para ciertos productos, el que te ayude a encontrar real estate. Creo que lo que va a terminar pasando es que más bien ellos van a ser los que alimentan a los superagentes, pero posteriormente los superagentes son los que te dan el servicio. Ahí nuestra apuesta sería el tratar de tener un superagente que sea experto en real estate, pensar que Amazon, que Facebook o que OpenAI van a poder entender real estate como nosotros lo entendemos en México, me parece que es difícil. Me parece que tenemos una ventaja competitiva nosotros. Pero sí pensamos que en algún momento vamos a tener que trabajar de la mano con muchos de ellos porque son los que van a estar alimentando a estos superagentes o a estos concentradores de data y de información
para al final estar regalando gran parte de la data. Creo que el principal beneficiado que al final terminamos teniendo es el consumidor final. Vamos a tener muchas empresas, incluidas las que tú mencionas, que vamos a estarnos peleando para darte un servicio y para estarte optimizando y para estar trabajando para ti. Y prácticamente todo esto va a terminar pasando gratis o aparentemente gratis para ti a cambio de publicidad. Fenomenal. Tenemos acá a Jonathan Vera, que nos pregunta, además de marketplaces con el desarrollo de inteligencia artificial y de los traductores en tiempo real, ¿crees que desaparecerán empresas como Duolingo? ¿Dónde ves más afectaciones de este tipo? Yo creo que la diferencia que termina pasando con inteligencia artificial, me parece que viene, por llamarlo de cierta manera, viene el periodo más turbulento en cuanto a cómo llegamos entre lo que es la tecnología y los efectos sociales que vamos a estar viendo. Primero, es la primera vez en la historia que estamos viendo una tecnología que puede tener un desplazamiento de los empleos de cuello blanco, como se llama, ¿no? Es decir, de ejecutivos. En la revolución industrial, el tipo de negocios o el tipo de empleos que se desplazaron eran los manuales. Era de los trabajadores, pero de los trabajadores probablemente de los peores pagados, pero a través de la creación de las maquinarias se desplazan este tipo de empleos. Después, con la introducción tanto de la electricidad como de las computadoras, se mejora el cómo son las condiciones de trabajar. Es decir, estos me empoderan para que yo pueda hacer más, pero necesitas un humano. El Excel hace que yo haga cálculos más rápido, pero necesitas al humano que esté llenando el Excel. Me parece que lo que es diferente probablemente en esta es que sí reemplazan al ser humano. Hay muchísimas de las cosas que yo les estaba mencionando en donde las computadoras y la inteligencia artificial sí termina reemplazando al ser humano. Este desplazamiento que existe entonces de los seres humanos y en especial de los seres humanos de cuello blanco, nunca lo habíamos visto. De ejecutivos donde están en diferentes industrias, pero pudieran ser abogados, pudieran ser médicos, pudieran ser contadores. Me parece que lo que vamos a ver en los siguientes 3 a 5 o inclusive 10 años es una transformación completa de este tipo de industrias. Muchos de los contadores o mucho de lo que tiene que ver con contabilidad lo podría hacer inteligencia artificial prácticamente automático. El reconocer una factura, clasificarla y llevar los tiempos en línea pudiera ser en automático. Muchas de las interpretaciones que hacen los médicos y también dado el procesamiento tan alto de imágenes que pueden tener para encontrar tumores, para encontrar alguna otra enfermedad, también inteligencia artificial pudiera cambiar el cómo pensamos de la medicina el día de hoy. Por último, conforme la inteligencia artificial se vuelva mucho mejor en conversacional, es decir, cuando puedas tener una plática con una computadora que tenga voz, pero que tú sea muy difícil el que perciba si es un humano o una computadora. Y Google sacó hace poco un experimento, me parece que hace 1 año o 2 años en su Demo Day, sacaron en donde inteligencia artificial hacía una cita para ir al salón. Y cuando hace la cita para ir al salón, la persona que está del otro lado del teléfono nunca se da cuenta que con lo que habló fue con una computadora. Cuando esta transformación se da también a nivel de voz, me parece que también ahí podríamos ver millones de trabajos que son desplazados de todo lo que tiene que ver con call center, ventas, cobranza. Hay muchísimas industrias que estamos viendo apenas lo que va a ser el desplazamiento. Al final, si bien la tecnología nunca ha sustituido a los humanos, porque siempre sustituye ciertas funciones, pero el humano se reentrena y estos empleos simplemente se van cambiando de uno por otro en lo que se llama desempleo tecnológico, donde se desplaza pero se generan nuevos empleos. Me parece que esta vez pudiera ser diferente. El nivel de desplazamiento que pueden tener ciertas industrias puede ser sumamente alto y esto sí va a hacer que tengamos un momento de shock en donde el desempleo pudiera llegar a subir o simplemente todos estos humanos irnos a servicios o irse a servicios en lo que se vuelven a generar nuevos empleos, en empleos que a lo mejor ni siquiera conocemos o ni siquiera sabemos que existen el día de hoy. Pero creo que esto viene en las afectaciones. A tu pregunta específico de si desaparecen empresas como Duolingo, yo creo que va a depender. A lo mejor Duolingo puede empezar a utilizar, no conozco tan bien su modelo de negocio, pero a lo mejor Duolingo puede empezar inteligencia artificial. ¿Cómo lo podrían utilizar? Hasta ahorita Duolingo lo que te da es un estudio que es muy parecido a lo que hacen las escuelas, donde hay un tronco común y donde todos pasamos a través de lo mismo. Hace mucho utilizo Duolingo, hace mucho que no lo uso, ¿no? Pero Duolingo podría utilizar inteligencia artificial y hacer algo parecido a lo que están haciendo con esta escuela que se llama Síntesis. Si no la conoces, te recomiendo que la puedan meterse y verla. Pero Síntesis lo que termina haciendo es lee cómo estoy yo aprendiendo,
me pone a resolver problemas, pero ve dónde sí entiendo, dónde no entiendo, dónde me equivoco y trata de hacer un reforzamiento donde yo me equivoco, donde yo no entiendo. Si se vuelve interactivo este Duolingo, yo creo que el Duolingo del futuro es exactamente eso. Es donde vamos a estar haciendo en un futuro algo que sea mucho más customizado y la inteligencia que yo voy a tener, más bien la educación que yo voy a tener, va a diferir completamente de la que tú vas a tener. Yo no voy a ser bueno para aprender los verbos y tú no vas a ser bueno para aprender los adjetivos y simplemente va a customizar este Duolingo inteligencia artificial o el que le siga, lo debería de customizar para darnos más ejercicios para que refuerce justamente en lo que tú eres bueno y en lo que yo soy bueno. Entonces creo que viene algo mucho más interactivo y customizado. Lo que es muy importante y muy interesante es que esta experiencia de aprendizaje o de educación va a ser una educación 100% customizada para cada persona y esto solo lo permite la inteligencia artificial y el nivel de interacción que tienen. Perfecto, Jorge. Vámonos con lo que parece ser la última pregunta de esta tanda. Y esta es de José Luis. Primero empieza con flores. Jorge es un crack. Te preguntan si has pensado en hacer alguna comunidad de mentoría para emprendedores, aunque no sea uno a uno. El gran problema que creo que primero mil gracias por el comentario, José Luis, pero el gran problema que todos tenemos es nuestro tiempo y lo que se termina volviendo el más valioso es nuestro tiempo y tomar la mentoría de una persona y después quedarle mal porque no tengo el tiempo para verlo en 2, en 4, en 6 semanas, me parece que sería irresponsable y sería una falta de respeto a la persona a la que tomas como mentoría. Y como no tengo visibilidad de cómo voy a estar en las siguientes 2, 3, 4 semanas, sería irresponsable y por eso hasta ahorita no lo he hecho. ¿Qué sí deberíamos de hacer y qué es lo que estamos nosotros viendo? Y a lo mejor también es un poco egoísta y entonces perdón por la transparencia. Lo que nosotros para nuestro negocio tenemos mayor valor agregado es en comunidades de brokers y en comunidades de inversionistas. Y lo que nosotros vamos a estar enfocados en los siguientes 6 a 9 meses es en formar este tipo de comunidades donde le demos todo el valor agregado a los brokers para que hagan más eficiente su trabajo y a los inversionistas de real estate para que hagan más eficiente su trabajo o compren mejores oportunidades. Cualquiera de estos dos que estén dentro de estas comunidades, sí tenemos que encontrar el cómo yo les doy tanto mentoría y no sé cómo vaya a ser, puede ser a través de programas, de tutoriales, de tener pláticas, de tener eventos, pero sin duda tengo yo que enfocar gran parte de mi tiempo a la generación de estas dos comunidades. Fuera de estas dos comunidades, es muy difícil que yo vaya a tener el tiempo para alguien que esté emprendiendo en cualquier otro lugar, pero te agradezco muchísimo tu comentario y la manera más fácil es escuchando. Cuando se me ocurran algunas cosas, seguramente estaré escribiendo o posteando o haciendo algo y ahí robándome algo. En redes interactúo, pero sé que no es una mentoría, pero en redes, sobre todo en Twitter, interactúo y ahí platico un poco. Entonces es lo más parecido que hay una mentoría donde a veces sí contesto preguntas que me hacen de cómo haría, qué todo. Aunque en un futuro lo que no podemos descartar, y es una idea que hoy estaba platicando con una persona aquí, tengo una idea a lo mejor de crear un GPT propio, ¿no? Donde yo lo alimento de todo lo que yo he escrito, de transcripts de todas mis entrevistas y todo lo que yo he dicho públicamente y no públicamente, alimento yo a este GPT para que le puedas preguntar cómo yo pensaría. No soy yo, pero va a ser muy parecido a la manera de pensar, dado el procesamiento que pueden llegar a tener estos GPTs, que es parte de lo que sacó reciente y ya hasta tenemos un poco del nombre para este GPT, entonces a lo mejor es un proyecto 2024, no es una mentoría, pero si le parece poquito, mínimo te voy a decir yo cómo pienso para bien o para mal. Perfecto, Jorge, con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchísimas gracias por sumarte a estas conferencias de LATAM Startup en su edición del 2023. Quiero recordarle a toda la gente que está viendo la transmisión que se unan a la comunidad en discord.latamstartup.club. Ahí nos estamos presentando todos. Y de igual forma, quiero invitarlos a seguirnos en LinkedIn. Nos encuentran como Acueducto Estudio. Ahí vamos a estar compartiendo más información relevante de la conferencia. Y además, en el futuro vamos a estar compartiendo también clips donde vamos a estar dosificando el valor que se ha estado generando en estas charlas. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge, y espero que nos veamos pronto. Me encantaría. Y de nuevo, gracias a todos los que nos escucharon y un placer haber estado por acá. Gracias a todos.